Bienvenidos al curso online edición de audio y vídeo. La finalidad del presente vídeo es mostrar los pasos a seguir, es decir, la metodología a utilizar para un aprovechamiento más eficiente del presente curso. Primero, en la información del curso, en el apartado de información del curso, mostraremos el correo del ponente, la temporalización del curso. En él se indica que debido a lo denso de este curso, todos los asistentes deberán optar por dos opciones en el apartado de edición de vídeo. La temporalización del curso, la tenéis mostrada ahí, las semanas que corresponden, los aspectos que lleva cada una y las actividades que son. Y también cuándo van a estar disponibles para todos los asistentes. En el apartado de programación general del curso podemos ver precisamente cuáles son los conocimientos previos que toda persona debe tener para aprovechar bien este curso, los objetivos generales básicos, los contenidos de todo el curso, van a ver ahí, los recursos que requerimos, básicamente es un ordenador con un sistema operativo Dures, Linux, Debian en general, Ubuntu, la metodología que vamos a seguir, que es la finalidad precisamente de este vídeo, aquí está explicado, pero este vídeo trata de esto, y la temporalización general del curso, no para una fecha concreta, sino en general. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Es decir, todo el mundo para tener el certificado debe enviar las actividades, exclusivamente las actividades obligatorias. Hay algunas actividades que tienen una V en nuestro curso, que ahora mostraremos algunas. Este tipo de actividades que ponen V significa que son actividades voluntarias, no son obligatorias enviarlas. Pasos a seguir. Lo primero que tenemos que hacer es, una vez que entremos en cualquier tema, me supone que vamos a entrar aquí en el entorno, grabar y editar un fichero de nuestra voz del editor de audio Audacity, y nos encontramos que todas las unidades contienen primero los contenidos de temporalización y criterios que nos van a servir para nuestra aplicación en el aula con alumnos. Todos van a tener un apartado teórico, los menús de Audacity, que es cada uno de los apartados, archivo, editar, ver, control, pistas, etc. En este caso es un ejemplo concreto, es decir, tenemos un apartado teórico, un segundo apartado o tercer apartado que es eminentemente práctico, en el cual, dependiendo del tema en el que nos encontremos, podemos verlo como edición con Audacity. En muchos de los programas, por ejemplo, en lo que es la edición de vídeo, por ejemplo en el OpenShop, encontraremos más abajo que encontraremos en nuestro vídeo, encontraremos que en el OpenShop tenemos conocer el programa. Y en conocer el programa tenemos un apartado eminentemente teórico, conociendo el OpenShop, etc. Y ya encontramos el apartado 2, nuestro primer proyecto, y una actividad práctica, aspectos teóricos dentro del proyecto porque es denso, y una actividad práctica. Esa actividad práctica tenemos el seguimiento de la misma, es decir, paso a paso cómo puedo hacer todo lo que se me ha explicado teóricamente. Pero a mayores, todas las actividades o la gran mayoría de las actividades prácticas contienen un vídeo explicativo, que es el proceso, cómo se ha realizado la actividad práctica por parte del ponente, para que podamos seguirlo en nuestra casa o en nuestro centro donde estemos siguiendo el curso online de una manera visual. Es decir, tenemos un vídeo explicativo con sonido, y ahí es una explicación de lo que estamos haciendo, ¿vale? Independientemente, no todos tienen vídeos educativos, pero la gran mayoría sí que lo tienen. Una vez que hemos leído nuestro tema, hemos realizado nuestra práctica a seguir, tenemos siempre unos enlaces interesantes que normalmente son manuales, son enlaces a páginas interesantes que tienen que ver con el desarrollo del tema en concreto que estamos tratando en ese momento. Enlace interesante en este caso es música, en otros casos son páginas, de enlaces a manuales, etc. Y siempre tenemos un resumen del tema. Y muchísimas veces en el resumen del tema simplemente es una frase escueta donde explicamos lo que se ha intentado resumir o lo que se ha intentado explicar o mostrar durante ese tema. Y en algunos, incluso, lo que aparece en el resumen del tema son unos pequeños consejos o unas pequeñas orientaciones que nos pueden servir para desarrollar cosas posteriores. Es decir, la finalidad de este tema es tal cosa, y si clicamos ahí, hombre, al alumno
tendrías que haber descubierto tal cosa, etcétera, etcétera. Es más o menos una finalidad por la que hemos realizado el tema. Todos los temas tienen la autoevaluación. En realidad, unas actividades prácticas, que son las actividades obligatorias que nosotros tenemos que subir. Todos los temas, reitero, sea del tipo que sea, veremos que tienen una actividad de clase. Alguna vez hacen referencia a una actividad práctica que tenemos por aquí y en otras es una actividad totalmente nueva. Veremos aquí autoevaluación y veremos que dice desarrolla la actividad 2.2 del tema. Entonces, una vez que hayamos hecho esa actividad, hayamos concluido, nosotros tenemos que venir al apartado que corresponda, según la programación general, es decir, si nos corresponde subir las 3 actividades obligatorias de tal fecha a tal fecha, pues dice, voy a hacer esta actividad, simplemente tendré que subir la actividad, por ejemplo, grabar sonido, etcétera. Entonces, vamos a... En mi caso ahora sería un estudiante más, un asistente más al curso, y vendría y diría en subir un fichero. Entonces nos encontramos que tenemos que subir la actividad correspondiente, ejemplo del OpenShop, envío mi actividad, me va a aparecer un mensaje, dice, puedes subir este archivo, le doy a subir archivo, y al darle a subir archivo, seleccionaré el archivo o el vídeo que haya, supongamos que fuera esto, etcétera. Le doy a subir y automáticamente el ponente tendrá el fichero de tu vídeo, de tu audio, etcétera, en la plataforma. Una vez que subas tus actividades, observarás que en la zona izquierda tendrás calificaciones. En ellas podrás observar la calificación que te haya puesto el ponente y los comentarios que te haya hecho, por ejemplo, si hay algo que rectificar, algún comentario o alguna felicitación sobre el trabajo realizado. Nos podemos encontrar que en el apartado de vídeo, debido a los tamaños de algunos vídeos que pueden generar los asistentes, igual subirlos a través de la plataforma puede dar problemas, entonces ya el ponente en su momento puede optar por que subas directamente el resultado de la actividad que tienes que hacer a una cuenta YouTube, a un disco virtual o enviar capturas de imágenes del trabajo realizado. Reitero que eso, cada ponente optará por una de esas opciones. Otra de las opciones que tenemos es cuando tengamos algún problema o queramos expresar alguna opinión públicamente o dar un consejo a los compañeros porque hemos descubierto un truco, una manera de hacer las cosas diferente a lo que se está establecido en el curso, siempre tendremos los foros de noticias, que en cada apartado habrá uno, foro de programación general, el foro de introducción del curso, el foro del tema del audio, el foro del... Entonces simplemente entramos ahí, escribimos, en este caso voy a hacer el foro de inicio del curso, agregar un nuevo tema y pongo por ejemplo bienvenidos al curso, utiliza los foros, hacer comentarios o enviar sugerencias. ¿Vale? Le damos a enviar al foro, enviar ahora y lo enviaría automáticamente. Y esta es prácticamente la manera en cómo debemos nosotros utilizar metodológicamente este curso. Espero que este vídeo haya sido de vuestra ayuda y bienvenidos al curso de edición de audio y vídeo.